Capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día a cómo nosotros debemos reflejar tu imagen, cómo es aquella nueva identidad o la nueva vida que tenemos en ti. Háblanos a través de estos versículos, Señor, y que tu gracia nos acompañe, que tu amor, tu poder, y tú, Señor, seas enseñando o usando mi vida para enseñar tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando Efesios el capítulo 4. Debemos recordar que en los primeros 3 capítulos Pablo habló cuestiones doctrinales, o podríamos decir hasta teológicas, hablando de los temas de la elección, predestinación, glorificación, muchos de los temas que hoy día también han causado división, pero el tema de Pablo era que la iglesia viva en unidad. También habló este misterio de cómo, en qué situación están los gentiles. Somos pueblo de Dios ahora que tenemos fe. Tienen que circuncidarse. Pablo dijo, no tienen que hacerlo, porque ahora judíos y gentiles somos un solo pueblo. Todos estos temas lo ha desarrollado del capítulo 1 al capítulo 3. Ahora, a partir del capítulo 4 va a cambiar la temática. Para recordar un poquito, porque ya estamos avanzando más de la mitad del libro, recordemos, ¿quién lo escribió? Fue Pablo. ¿Desde dónde? Cuando estaba prisionero en Roma. ¿En qué año aproximadamente? Entre el año 60 a 62 después de Cristo. Pablo escribió la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento. Pero nosotros estamos leyendo el 8º libro en el orden cronológico, que lo escribió desde Roma y escribió 4 cartas que son las cartas de la prisión. Éfeso, así como aparece en el cuadrito, ¿verdad? Éfeso, una ciudad plagada de idolatría, una ciudad que estaba sumergida al culto a la Diana, que se llamaba la diosa en ese momento. Había este tipo de idolatría, pero también a la vez hechicería. Y todo esto es aquello que Pablo va a hablar y decir cómo una persona que ahora es en Cristo debe de cambiar su vida. También el lado inmoral. Los gentiles no tenían normas. Hoy en nuestra sociedad es lo mismo. No hay normas basadas en la moralidad, el matrimonio, el respeto a la santidad, la virginidad, porque vale la pena esperar hasta el matrimonio. Todo esto, hoy esta ciudad que era una ciudad muy adinerada, hoy solo queda ruinas y uno lo puede visitar. Así que esta última parte del capítulo 4 habla de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ya en los primeros versículos, Pablo da las razones de por qué nosotros hoy debemos considerarnos una nueva criatura, una nueva vida. Pero ahora va a explicar el contraste que hace Pablo entre esta vieja naturaleza y la nueva naturaleza y las características. Entonces, del 17 al 19, vamos a ver la vieja naturaleza y sus características. Del versículo 20 al 24, la nueva naturaleza y sus características. Y del versículo 25 al 32 vamos a ver la nueva naturaleza es evidenciada por la conducta. Vamos a leer entonces, versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. O sea, Pablo ahora empieza a hablar las cosas, como les dije, prácticas, porque el evangelio no solamente es teoría. El evangelio no se trata solamente de conocer cómo he sido salvado, cómo he sido perdonado, sino ahora los efectos que debe de producir en mi vida. ¿Cuáles son los resultados? Porque si no llegaría a ser una persona, me podría volver en un religioso, que creo en un Dios, que creo en sus mandamientos, pero no los practico, no los vivo. Y entonces ahí sí hay un problema. Entonces Pablo dice, insisto, no vivan más con pensamientos
frívolos. ¿A qué se refería Pablo con estos pensamientos frívolos? Recuerden que cuando empezamos la introducción había una influencia gnóstica, una influencia de esa filosofía donde consideraban que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Y la forma en que tú podías mejorar, diríamos, tu calidad espiritual era en base al conocimiento, y tú podías transportarte a través de lo que se llamaban unos eones, pasar de nivel a nivel para ser lleno, que vendría a ser como el pleroma, en lo cual consideraban que Jesucristo era aquel ser que había pasado todos esos niveles y no podía ser material, solo podía ser espiritual. Detrás de todas estas filosofías siempre está Satanás, el enemigo, confundiendo a las personas. Pero también las herejías surgen en base al descontento de las personas y obviamente decisión humana. Entonces, si decimos, Pablo, ¿a qué te refieres con que no viva más con pensamientos frívolos? Primero, esa generación, esas personas vivían sin respeto a la palabra de Dios. No les importaba lo que decía todo el Antiguo Testamento y las cartas que se escribían. Segundo, tenían este orgullo intelectual. Ellos se creían que sabían más que otras personas, más que Dios, como diríamos, ¿no? Y tercero, la filosofía, pero hoy disfrazado de filosofía posmoderna. Si lo ponemos en nuestro contexto, hermanos, hoy es triste que hay personas en la iglesia, porque se está dirigiendo a la iglesia, que no tienen respeto a la palabra de Dios. O sea, para ellos la palabra de Dios no son mandamientos, no son órdenes, simplemente son sugerencias. O sea, puede ser que lo haga o puede ser que no lo haga. Y eso es peligroso. Es peligroso porque yo escojo lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta de la palabra, y lo que a mí no me gusta, lo que choca conmigo, lo que yo quiero hacer, pues lo dejo a un lado. Pensamientos frívolos. El orgullo intelectual, porque hay personas que conocen mucho, más que otros, se han preparado y piensan que por eso son mejores o superiores que otros. Y algunas personas caen en ese lado frío, hasta a veces legalista, diríamos, donde el Espíritu Santo no está obrando, y son pensamientos frívolos. Y la filosofía posmoderna, donde ha quitado lo objetivo y lo ha convertido en subjetivo. Es decir, el modernismo le daba culto a la razón. Por eso es que la gente años anteriores quería explicar y dar resultados, empezando del Génesis 1. Hoy todo es relativo. Hoy no hay absolutos. Todo es subjetivo. Si tú lo crees, está bien. Si no lo crees, está bien. Lo más importante es que seas feliz. Es tan difícil hoy encontrar asuntos o pensamientos absolutos, porque ellos han querido quitar y lo están quitando en nuestra sociedad. O ustedes pueden escuchar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el matrimonio? Hablando hoy día en nuestro contexto, que los grupos están queriéndose casar, hombre con hombre, mujer con mujer. Y va en contra de su propia esencia del matrimonio, porque viene de la palabra matriz, en la cual el propósito es que se use para reproducción de la raza humana, y que empezando del mismo libro de Génesis, pero hoy es relativo. Si te sientes feliz, si estás bien, bueno. La filosofía posmoderna piensa que no existe los absolutos, pero es curioso porque sí existe en la vida, ¿no? Sí hay muchos, pero ellos han quitado. Y porque esos están con esos pensamientos frívolos. Por eso Pablo decía, ya no vivan ya. Es difícil cuando encontramos personas, estamos hablando dentro de la iglesia, que el mundo viva así. Bueno, pero que encontremos en la iglesia, dice Pablo, ya no vivan. Y miren el versículo 18, dice, ¿por qué están así? Pablo dice, a causa de la ignorancia. Ojo, Pablo habla claramente, la ignorancia que los domina. ¿Y por qué más? La dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Esas son las características de la vieja naturaleza. Están ignorando
ignorando las escrituras. Y cuando Pablo usa la palabra dureza, está hablando en la palabra en el griego, pues si podríamos trasladar a nuestro contexto, es un callo. En la piel, digamos, cuando algo se hace un callo, es más duro e insensible. O quizás un callo cuando uno se fractura un hueso o se rompe un hueso y esto se va a pegar un proceso de meses y eso se dice que es bien duro y más duro que puede ser el hueso, ¿no? Entonces, esta es la idea de la palabra. No solamente su corazón está duro, sino hay una dureza. Y la palabra de Dios para ellos no significa nada. Esa es la vieja naturaleza. Su entendimiento está oscurecido, se han alejado completamente de la vida. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza y se han entregado, miren, a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En la palabra no se sacian, en el griego es aselgeia, que significa que nunca están satisfechos. Y el asunto es que aquí, por ejemplo, Pablo está diciendo que así vivían en Efeso, así vivían con esta vieja naturaleza, porque ya perdieron la vergüenza. O sea, se mostraban en su inmoralidad públicamente y no se saciaban de cometer esa clase de actos indecentes. Esa era la ciudad en la cual Pablo predica y le dice cómo deben vivir su vida cristiana. Hoy, en nuestro contexto, hermanos, diríamos, los grupos han perdido toda vergüenza. Se quieren casar hombre con hombre, mujer con mujer, como les dije, y han minimizado el matrimonio a un acto sencillo, legal y un papel. El matrimonio no es solamente un asunto legal, el matrimonio es un asunto espiritual, es un asunto moral, es un asunto de entrega para toda la vida. El matrimonio surge como idea de Dios. No lo inventó la sociedad lo legalizó. Pero ellos viven de esta forma y han perdido la vergüenza y se han entregado. Miren, hay muchos casos de personas que ustedes pueden ver, hombre que se cree un dálmata, mujer que se cree un caballo. Hace poco un hombre se casó con un árbol, no sé si han visto, ¿no? Se casan con muñecas, ¿no? Pero es un caso que me llamó la atención y lo tengo aquí. Un brasilero de 72 años se casó con una cabra. Y obviamente no había quien lo case. Así que encontró una iglesia satánica y que ese supuesto ministro satánico pues lo casó. Y él está feliz, dice que es el amor de su vida. ¿Y qué casos más vamos a ver? Hombre que se casa con yegua. Hombres que están totalmente degenerando lo que les digo, el matrimonio. Dios en el principio, dice Génesis, creó hombre y mujer. ¿Y para qué? Multiplíquense, sean fructíferos. Por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se funden en un solo ser. La esencia es representar hoy día el matrimonio, hermanos, en la misma relación con Cristo y la iglesia. Es por esto que el matrimonio, como les digo, no solamente es cuestión de un papel, no, tiene que ver con un asunto espiritual, tiene que ver con un asunto moral, tiene un asunto de por vida, de emociones, sentimientos. No es simplemente un asunto que la Constitución lo puede hacer. Y quizás Dios nos libre en un día, por cuestiones legales, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el matrimonio homosexual surja en nuestro país. Debemos de mantenernos firmes. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debe hacer la iglesia frente a esto? Pues tocar el tema de familia, tocar el tema de sexualidad. Debemos de enseñar a los jóvenes sexualidad y debemos enseñar desde ser jóvenes a cómo ser padres. El problema es que a veces no se está abordando estos temas y a veces el tema de la pureza sexual no se está abordando como debe de ser, porque hay tabús dentro de las iglesias y mencionar la palabra sexo o coito, ya están todos horrorizados, pero deberíamos de hacerlo. Lo segundo es trabajar en los hombres, porque si encontramos hoy día una degeneración en el matrimonio es porque el hombre no está asumiendo
su rol, trabajar en los hijos. O sea, hay mucho por hacer. Y es nuestro deseo como iglesia aquí también hablar sobre estos temas. Pero regresando al libro, ¿cómo llegaron a ese estado? Sin vergüenza, basados en la ignorancia, oscurecidos. Miren, podríamos decir primero que fueron influencias de huestes espirituales. O sea, evidentemente Satanás está detrás de todo esto. Estaba detrás de todo eso en Éfeso y está hoy detrás de todos esos movimientos que están surgiendo hoy. Evidencia, cuando lean en el libro de Hechos, había un tal Demetrio. Demetrio agarró y se quejó al pueblo porque perdía la venta de vender sus estatuas, sus ídolos de Diana, y decía: Pablo está hablando mal en contra de Nuestra Señora, la diosa, y bla, bla, bla. Inventó mentiras. Y dice que el pueblo se reunió en la plaza y empezaron a gritar contra Pablo. Empezaron a gritar. Y si ustedes leen en el libro de Hechos, dice, había gente que ni sabía por qué estaba allí y por horas gritaban y gritaban enardecidos, hasta les salía, no sé, espuma por la boca, no sé. Si tú miras hoy en las redes sociales, es la misma actitud. Ves mujeres gritando con tanta furia, con tanto odio, hasta, como les digo, se les sale la espuma por la boca porque están gritando y gritando, ofendiendo el patriarcado a los hombres. Hace poco, no sé si ustedes vieron la noticia, salió esta semana que hubo un problema con un homosexual, un varón homosexual, que se enfrentó a una mujer. Como el hombre tiene más fuerza, porque así Dios nos ha creado, nuestra fisiología, nuestra masa muscular es más que el de la mujer, al final terminó hiriéndola y golpeándola a la mujer. Y que esos grupos, esos movimientos feministas, ¿a quién le dieron su apoyo? No fue a la mujer, ¿saben a quién fue? Al homosexual. Porque detrás de todo esto hay huestes espirituales que se están moviendo. Por eso es que llegaron a ese estado. Segundo, por esa influencia herética. Porque los gnósticos, la filosofía, entró el humanismo hoy. Entró a Éfeso, pero hoy el humanismo ha entrado a la iglesia. Y muchos cristianos están cediendo a este humanismo. Hoy, si ustedes dicen, por ejemplo, si yo diría hoy, y se está grabando y todo, no existe la palabra pastora en la iglesia y no debe haber pastoras principales de una iglesia, todo el mundo se rasga las vestiduras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vayamos a la palabra. No han estudiado y siempre agarran textos aislados, textos que no tienen nada que ver con el tema. No hay una revelación clara. Lo mismo hoy hablan de la homosexualidad. Dicen que la homosexualidad es pecado solo en caso de la infidelidad, pero si hubiese amor de por medio entre dos personas homosexuales, Jesucristo los aceptaría. Y si Jesucristo los acepta, ¿quién eres tú para juzgar? Ellos dicen que si Jesús estuviera hoy, no los juzgaría, que dos hombres estén queriéndose casar. Influencia herética. Hay teólogos liberales, hay teólogos pro homosexuales. Hoy, inclusive en Brasil, ha salido la Biblia inclusiva, la Biblia para homosexuales. Esa sociedad en Éfeso llegó a este punto porque se dejaron influenciar por huestes espirituales, porque se dejaron influenciar por la herejía, y hoy nuestra sociedad está siguiendo los mismos pasos. Y lo tercero es la decisión personal. Ellos tomaron la decisión. La palabra de Dios nos dice que hay hombres que aman más las tinieblas que la luz. Y aman porque sus hechos son perversos. Y si preguntamos por qué están haciendo, por qué salen a las calles, por qué inventan canciones, por qué están haciendo tanto odio a los hombres, porque ellos han tomado la decisión. Y se basan en casos de abuso sexual y piensan que los hombres, todos los hombres son abusadores. No, a mí me duele también ver los abusos sexuales. Pero no salgo gritando por la calle
Nosotros tenemos un proyecto social que quiere ayudar a estos niños. Debemos ser parte de la solución y la iglesia cristiana debe ser parte de la solución y tratar este tema también del abuso sexual desde los púlpitos. Pero ellos, a pesar de eso, tomaron la decisión personal. Así que, ¿cómo llegaron a este estado que lo menciona Pablo? Podríamos decir por estos 3 puntos que estoy narrando. Versículo 20, vamos a avanzar del 20 al 24. Ahora ya hemos visto la vieja naturaleza. ¿Cómo es la nueva naturaleza? Pablo dice, versículo 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. O sea, no fue. Pablo dice lo primero, ustedes no recibieron esa enseñanza. Versículo 21, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en. Entonces, ¿cómo es las características? Uno, hay que escuchar, hay que conocer y hay que entender que hay una sola verdad y la verdad está en Jesús. Versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y aquí hay algo que necesitamos entender acerca de nuestra salvación. Pablo dice, ojo, se les enseñó a la iglesia en Éfeso, y tú tienes que entender esto, hermano, tú debes de quitarte el ropaje de la vieja naturaleza, porque algunos piensan que eso es algo mágico, que eso es algo que sucede, no sé, hago la oración, levanté la mano, ¿cuántos quieren ser salvos? Levanté la mano, ahora ya estoy libre de esta vieja naturaleza. No lo estás. Entonces, ¿qué cambio se ha producido en mí? Porque hay personas que pasaron al altar y regresan y dicen, bueno, oré y no siento nada. Y hay algunos que dicen, no, sí, mi corazón entró un fuego, un calor y ahora estoy 100% cambiado. Y pasan los días y pasan los meses y te das cuenta y lo miras, ¿en verdad has cambiado? ¿En verdad has conocido al Señor? Porque es tu deber. Pablo dice, cada uno debe quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Así como es una decisión personal el sumergirse en ese estado, que lo mencionaba hace un momento Pablo, es tu responsabilidad, luchar contra tu vieja naturaleza. Dios no lo ha quitado. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado tu estado espiritual. Antes estabas muerto, hoy estás vivo. ¿Qué más ha cambiado? Antes eras esclavo del pecado, hoy eres libre del pecado. Antes eras condenado, hoy eres santificado. Antes tu única opción era pecar, hoy tienes la opción de pecar o no pecar. Es decir, está corrompida por esos deseos engañosos y esa vieja naturaleza tú necesitas agarrarla y sacarla. Eso se llama el viejo hombre, la carne, como lo podemos decir, los deseos pecaminosos que todos los días batallan contra ti y tú deberías de quitártelo porque está corrompido. Si tú no lo haces, es como, imagínate, si mi estado es que yo estaba preso o que yo estaba encarcelado o encadenado por mis pecados, condenado. Y miren, ¿cómo sería un preso? Les muestro acá en la imagen. Alguien que está encarcelado anda con su traje a rayas y sus cadenas, no sé, ¿no? Ahora, se le ha declarado libre a este preso y sale a la calle así. ¿Tú qué le dirías a una persona que lo ves así con esta ropa? Tú le dirías, oye, ya estás libre, pues cámbiate, sácate la ropa, porque estás haciendo asustar. O sea, tú eres libre, pero estás viviendo como encarcelado. Eres libre, pero tu ropa dice lo contrario. Es lo mismo que Pablo hoy nos diría a nosotros. Si tú dices ser cristiano, pero no te has quitado la ropa de la vieja naturaleza, sigue viciado, sigue con esos engaños, sigues pecando, sigues sumergido en la maldad. No hay cambio en tu vida. Y cuando habla del cambio, en la palabra, en el griego de ser transformados, usa la palabra metamorfosis.
Y todos conocemos la metamorfosis, ¿sí? Salir de ser un gusano, pues, ¿no? Y cambiar totalmente. No es que a la oruga, al gusanito le salió alas y sigo teniendo cuerpo de oruga y volando, sería feo, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Mi cuerpo de oruga, no van a decirme que tengo cuerpo de oruga, hermano. Pero el cambio se debe producir un 100%. Es como que agarrarte de la lengua, no sé, ¿no? Y jalarte y ¡prum!, darte la vuelta. Eso debe de suceder en tu vida. Pablo dice, se les enseñó, deben de quitarse, es decir, su vida debe ser una nueva vida. Todos debemos de hacerlo. Y si nosotros no estamos viviendo una nueva vida, no hemos conocido al Señor. Si tu vida no muestra algo nuevo, algo diferente, no has conocido al Señor. Y ustedes me dicen, ¿por qué? Miren, versículo 23, Pablo dice, esto es las características, ustedes necesitan ser renovados en la actitud de su mente. ¿Y cómo es que tengo que ser renovado en la actitud de mi mente? Es que si tú no consideras el pecado que es pecado, nunca va a haber un cambio. No sé si me entienden esa parte. Porque si tú dices, bueno, robar no está mal, depende, ¿no? ¿A quién le robo? Si le robo al gobierno, si le robo al que tiene plata, bueno. Pero el robar es robar y el robar es pecado. Bueno, mentir no está mal si es que es mentirita blanca, no, pero la mentira es pecado. Bueno, emborracharme no está mal porque si es por mi trabajo y si yo quiero puedo perder el trabajo, la borrachera es pecado. ¿Y qué podríamos hablar del sexo fuera del matrimonio? No, pero si es por amor, ¿acaso Dios no bendice el amor? No, sexo fuera del matrimonio es pecado. Pero si tú no has renovado en la actitud de tu mente, si para ti no es pecado el pecado, no puedes experimentar la nueva vida. Vas a continuar aún conociendo la palabra del Señor con esa mentalidad. Versículo 24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. La idea es que te cambies de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza, que te saques esa ropa de encarcelado, de preso, y te pongas tu ropa nueva. Pero esa ropa, esa nueva naturaleza está creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, hermanos, yo tengo que cada día esforzarme y soy responsable de reflejar la imagen de Dios en mi vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean, esa es la palabra metamorfosis, transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pueden ser cosas sencillas, hermanos. Por ejemplo, los temas polémicos, ¿no? Los tatuajes, los piercing, la música, no sé, ¿no? Mi forma de vestir, todo, sea lo que sea. No te amoldes al mundo actual. Si para ti no es pecado, si tú dices, bueno, pero tampoco voy a ser fanático, ¿no? Yo digo, hay que ser muy sabios y cuidadosos. No estoy poniendo leyes, si ustedes saben, para mí no es así, pero tienes que ser aquella persona responsable de que tu mente sea renovada por medio de la palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es la voluntad de Dios? Solo va a venir cuando tu mente es renovada. Y entonces tú podrás reflejar la imagen de Cristo. Es triste ver personas que no lo están haciendo. Pregunta para ti, hermano. Desde el tiempo que has conocido al Señor, ¿podrías decir que estás viviendo una nueva vida desde que conociste al Señor? ¿O sigues siendo la misma persona, solo que ahora con tu Biblia?
¿Podrías decir que hay una nueva vida? Segunda pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué cambios has notado, hasta mal escrito, en tu carácter, en tus pensamientos, en tu vida moral o familiar desde que conociste al Señor? La gente que está a tu alrededor puede notar esos cambios y decir, oye, ¿cómo has cambiado? Antes eras así y ahora eres diferente. Me gusta tu cambio. O la gente te dirá, no has cambiado nada, eres peor todavía. Tienes un carácter, Dios mío. No sé, ¿no? ¿Han cambiado tus pensamientos respecto al pecado, respecto a la vida que llevabas antes? Porque antes uno podría considerar, por ejemplo, su vida de borrachera o sexualidad o las mentiras, y no es problema, pero hoy dices, no, eso es pecado, no debo de hacerlo. O sigues considerando que es lo mismo. ¿Cómo está tu vida moral? ¿Cómo está tu vida familiar? Las personas que están a tu alrededor pueden decir, sí, has cambiado. O te dirán como esa frase, no has cambiado, pelona, ¿se acuerdan o no? Un debate de los candidatos dijo, no has cambiado, ¿no? ¿Cómo has cambiado, pelona? Le dijo una candidata al candidato, y el candidato que le dijo, pero tú no has cambiado, pelona. ¿Y quién de los dos cambió? Nadie. Qué triste sería para nosotros lo mismo, ¿verdad? Que pasen los años en la iglesia, que pasemos tiempo sentado aquí y no se note que has cambiado. Eso es nuestro deber, quitarnos. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué somos, hermanos? Una nueva creación. Así que mírate al espejo y dices, ¿sabes qué? Soy una nueva persona. Eso ya no es para mí. Ya no lo es. ¿Y qué no lo es? Miren, Pablo va a reforzar la última parte y ahí terminamos del 25 al 32, que es la nueva naturaleza es evidenciada por la conducta. Versículo 25 dice, por lo tanto, por todo lo que ha dicho, la vieja naturaleza y la nueva, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, ¿cuál es el asunto? La mentira. ¿Cómo están tus mentiras? ¿Has mentido esta última semana? ¿Has mentido este último mes? Pablo dice, deja la mentira. Ahora, en el contexto de la unidad que está hablando el libro, la mentira hace daño porque dentro de nosotros, si nos mentimos, miren, nos hacemos daño porque no fortalece la unidad. Porque somos un cuerpo. ¿Te imaginas si mi cuerpo me miente? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente tengo una infección en mi mano y mi mano me dice, no hay dolor, no hay dolor, no hay problema, no hay dolor. Y porque mi mano me dice, no hay dolor, no hay problema, ¿ustedes creen que la infección se va a sanar? No. Necesita medicina y el dolor me dice que necesita ayuda. Pero a veces cuando nos mentimos entre nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y decir, no hay problema, que no sepa tal persona, o a veces en la iglesia es así, ¿no? El último que se entera, ¿quién es? El pastor, parece como en las casas, ¿no? El último que se entera es el papá. Entonces no hay problema, no le diga, y se sigue infectando, y se sigue infectando, y se sigue infectando. Pablo dice, dejen por favor la mentira. No le ayuda a la unidad porque somos miembros de un solo cuerpo. Versículo 26, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Ahora, ¿cómo está tu enojo? Hay personas que son enojonas, no sé si se les puede decir, ¿no? No sé, sangre RH vengativo, yo siempre les digo, ¿no? O sea, como gallos se ponen, ¿no? Y a pesar que se enojan y se descontrolan, y algunos dicen, es que me encontraron, es que el que me busca, me encuentra, y el que me encuentra se va a dar con una pared. Bueno, Pablo dice, el problema no es que te enojes,
El problema es que llegas a pecar con tu enojo. Y cuando la solución lo da Pablo, dice, no permitas que pase al día siguiente. No permitas que se ponga el sol y sigan ustedes enojados. Ojo, y si hay problemas en la iglesia, esta debe ser nuestra solución. Hablemos, comuniquémonos, expresemos, hermanos, nuestros sentimientos, nuestras emociones en un marco de respeto y amor para solucionar el problema. Y si este es en tu familia, también no permitas que el sol se ponga y sigan enojados. Si es una pareja, si es padre e hijos, hablen del tema, no lo dejen así nomás. ¿Saben por qué? Porque le van a dar cabida al diablo. El diablo va a entrar y los responsables seremos nosotros cuando no asumimos el consejo que Pablo nos está dando aquí. 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Miren, esa era la vida pasada, pero Pablo dice, mira, antes robabas, cutreabas, no sé, ¿no? Under the table, on the table, como dicen, por debajo, no lo hagas más. Trabaja honradamente con tus manos. Y lo curioso que dice Pablo, trabaja honradamente para que gastes en ti. Miren qué dice Pablo, para que tengas que compartir ¿con quién? Con los necesitados. Porque hay algunos que piensan que, bueno, trabajo y para gastármelo todo. Pablo dice, no, también gasta pues, ¿no? Pero comparte. Y en estas fiestas que ya vienen de Navidad, deberías de compartir con los necesitados. ¿Has ganado algo por el fruto de tu trabajo, por tu esfuerzo? Comparte con los necesitados. Versículo 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Te pregunto, ¿tu conversación ha cambiado? Porque estas son las características de la nueva naturaleza. ¿Tus palabras contribuyen a la necesaria edificación? ¿Son de bendición? Necesitamos recordar, porque a veces algunos piensan que no hay problema como hablamos. 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Estás cometiendo un pecado y no estás confesando, te estás dejando vencer? El Espíritu Santo se está sintiendo agraviado. Aquel que se ha vestido con la nueva naturaleza no agravia al Espíritu Santo. 31. Abandonen ahora toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Para mí simplemente es esto, las emociones. Quita esa amargura. Y la amargura, ya ustedes saben, que es aquel enojo que se queda ahí y te dicen, ya te perdono, pero de labios. La ira descontrolada, junto con el enojo, se expresa con gritos y calumnias. Dicen, no estoy gritando, así es mi voz. Dicen, ¿han escuchado personas así o no? No estoy levantando la voz. Bueno, pues sí estás levantando. Abandonen y toda forma de malicia. 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta debe ser la idea de aquella persona que ahora se ha vestido con la nueva naturaleza. Así debo de comportarme. La bondad, compasivo, no reacio, no duro. Debo demostrar compasión. Miren, hermanos, porque a veces se dice que en Arequipa, a veces por ser muy intelectuales, no sé, ¿no? Carecen muchos de bondad, carecen muchos de compasión. Y si en caso sucediera esto, dice, perdónense mutuamente. El perdón debe de estar siempre en la iglesia, en tu familia, en la relación de pareja. Cada uno. ¿Por qué? Porque Cristo también a nosotros nos perdonó. Mi pregunta para terminar este capítulo, ¿cuál es la conducta del nuevo creyente o de aquel que se ha puesto el ropaje de la nueva naturaleza que tú necesitas practicar? Faltaba poner. ¿Cuál de todos?
Hay 7, ¿sabían? Miren, les voy a pasar haciendo el resumen. El nuevo creyente, el nuevo hombre o la persona que se ha puesto el ropaje de la nueva naturaleza, primero, deja la mentira. Segundo, si se enoja, no peca. Tercero, no roba más, sino que trabaja. Cuarto, evita toda conversación obscena. Quinto, no agravia al Espíritu Santo. Sexto, controla sus emociones. Y séptimo, desea mostrar los atributos comunicables de Dios. ¿Cuáles serían? Bondad, compasión y perdón. ¿Cuál de estos 7 necesitas poner en práctica? ¿Los estás haciendo los 7? ¿Has dejado ya la mentira? ¿Has dejado el enojo? ¿Has dejado el robo? ¿Has dejado esa conversación obscena? ¿O ya no estás agraviando al Espíritu Santo con tu pecado guardado? ¿Estás controlando tus emociones? ¿Estás mostrando la imagen de Cristo en tu vida? Si lo has puesto check, 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 check a todos, te felicito, hermano. Pero si necesitas, yo creo que hoy podemos decirle al Señor, ayúdame. Necesito, Señor, luchar con esto, dejar lo otro. ¿Cuál de los 7? Conclusiones finales. Primero, cuando el ser humano se pone altivo y terco, como hemos visto en la primera parte, Dios los entrega a su error. Esto dice el libro de Romanos. Se envanecieron, se engrandecieron, se creyeron sabios en su propia opinión y Dios los entregó a sus propias concupiscencias, a su propio error. Segundo, la evidencia de la regeneración es una nueva vida. Por eso les dije, ¿no? La gente podrá decir, tus familiares, tu amigo, wow, ¿cómo has cambiado? Y tercero, ¿cuál de esas 7 características de la conducta del nuevo hombre te falta mejorar o poner en práctica? Como les dije al principio, la vida cristiana no solo es teoría. La vida cristiana no solo es conocer las mejores doctrinas o la teología. La vida cristiana también es práctica. Es importante sí conocer, pero también es práctica. También es hacer todos los días aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Sacarnos ese ropaje de esa vieja naturaleza y ponernos la nueva naturaleza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si en alguna de estas 7 características tú dices, necesito hacerlo, Señor, hoy, mientras yo voy orando, tú habla con Dios. Señor, te agradecemos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque este libro nos desafía para poder vivir en unidad en tu iglesia, en la familia, en el hogar o en la relación de pareja. Al final, Señor, lo que cuenta son nuestros frutos. El fruto del cristiano, el fruto del Espíritu Santo, la evidencia de nuestra regeneración. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos reflejar esa imagen, a entender que somos nuevas criaturas, a entender que somos una nueva vida, a entender, Señor, que cada día debemos de luchar, quitarnos esa vieja naturaleza, esa carne, Señor, que solamente está corrompida por sus malos deseos y pecados y que a veces, Señor, nos traiciona, nos seduce, es un enemigo de nosotros y debemos someternos